Y está procesado por abuso. Sí, ya está sentenciado, ya hay una sentencia. Esa fue otra lucha que tuve que pasar, porque después de un tiempo la Cámara 1 había llegado a un juicio abreviado, un acuerdo entre la fiscal y la parte defensora de él, que era la autora Karina Mantelli. Bueno, y él se declaraba culpable para que le dieran una pena de 9 años, negociando una condena de 9 años de prisión. ¿Te alcanza? No me alcanzó. Yo hice de todo. Pedí ayuda en los medios. Salí por todos lados, en todos los medios, pidiendo justicia. Volví a hacer marcha. Hicimos marchas, que ahí yo me pongo en contacto con Graciela González, la de Madres de Dolor, la presidenta de Madres de Dolor. Le explico mi situación. Y de ahí ellos me empezaron a apoyar en todo, acompañándome en esta lucha. ¿Cómo se hace, mamá? ¿Cómo se hace con una hija así? A mí, mira, muchos me decían, yo lo hubiera matado. Pero en ese caso también te tenés que poner. Está bien. Yo hubiera ido también. Las ganas no me faltaban de matarlo, por lo que le había hecho a mi hija. Pero si yo lo mataba, iba a ir presa yo. Iba a tener mi hijo en la cárcel. Y él se hubiera ido. Pero hubiera dejado a mi hija desamparada, mis otros 2 hijos, porque tengo 3 hijos en total. En ese momento tenía 2. Los hubiera dejado solos. A mí él me mató en vida, como siempre dije. Porque después tenés que sacar fuerza para tener tu hija, tratarla de sacar adelante. Porque no es fácil. Muchos dicen lo va a superar, ¿no? Es un dolor que se lleva y es grande. Tratas de hacer de todo para que esté bien. Mi hija está con tratamiento psicológico. No solo ella, el otro nene también. Yo estoy con tratamiento psicológico. Todo para poder salir adelante. Porque es duro. A mí no me alcanzaban 9 años. En ese entonces después hablé con Diana Bernal, que era la fiscal que había negociado los años. Y ella me llegó hasta decir que yo lo que quería era venganza, no justicia, por mi hija. Que a él había muchas cosas que los amparaban, que él trabajaba, que no tenía antecedentes. Todo eso lo favorecía a él. Y a mi hija, ¿qué les digo yo? Supuestamente ellos querían llegar a ese juicio abreviado para no revictimizarnos ni a mí ni a mi hija. Yo le dije que revictimizarnos era darle 9 años a una persona que había matado a mi hija y a mí en vida. Porque mi hija eso no se lo va a olvidar nunca. Lo puede sobrellevar, pero no se lo va a olvidar. Y yo no tenía miedo de enfrentarme a él. Yo le dije, yo no tengo miedo de enfrentarme a él. Y bueno, hicimos todo lo posible, hablé. Yo le digo, a él le da 9 años, en 4 o 5 años realmente va a estar afuera. Por buena conducta, por lo que sea, le van a bajar los años. Yo voy a tener que estar cuidando a mi niña porque no va a querer salir a ningún lado sabiendo que él está libre. Y la luché y bueno, le rechazaron el juicio abreviado. Y después llegamos al juicio oral, que gracias a Dios la Cámara 2 sí actuó como debía, como realmente hizo justicia por mi hija. Hace poquito terminó el juicio y se le dio 15 años de prisión. Nunca el tiempo va a ser suficiente para curar lo que a mi hija le pasó, pero por lo menos se hizo justicia para que esté más años él en prisión y no sé, reconforté que por lo menos pude
lograr que se hiciera justicia por ella. Sos muy valiente. Hay muchas mamás que muchas veces callan. Sí, ¿Lo sabes? sí, el mismo juzgado me lo han dicho. Que muchas veces que hay mamás que se callan por tener un hombre al lado o porque es el que las mantiene. Por ahí les pegan a sus hijos para que se callen y no cuenten nada. En cambio yo no, yo salí y eso, y yo también era, o sea, la fuente de mantención. Él era el que llevaba, el que trabajaba, el que llevaba la comida a la casa, el que tenía la casa. Pero yo prefería quedarme en la calle para estar con mis hijos, que mis hijos estuvieran bien. Es más, te cuento que los primeros días a mí no me querían dejar sacar nada de mi casa, de la casa donde yo había estado viviendo. Yo agarré y estuve como 3 noches estuve durmiendo. Una vez me quedé en la casa de mi mamá y la otra teníamos lugar y dormía con un colchón en el piso con mis hijos y yo con la panza. Hasta que fui y hablé y me dice, el secretario de juez me dice, vos no tenés por qué estar así, dice, vos andá y sacá las cosas tuyas, dice, de tu casa. Yo no iba a volver, no podía volver a mi casa porque mi hija no quería saber nada con estar en esa casa. Porque todo pasó dentro de la casa. Entonces, ¿cómo llevo yo a mi hija ahí para que recuerde todo de nuevo? Es duro. Pero tampoco quería dejar yo no tenía otra fuente, digamos. Sin embargo, a mí no me importó en ese momento. A mí me importaba que mis hijos estuvieran bien. Era lo único que me importaba. ¿Cómo hiciste después en el día a día? El después con tu hija. Darle amor. El amor y nos sirvió mucho el apoyo de mi familia. El apoyo de familia, de amigos. Ahí que Porque estaban. después tu hija se tiene que haber abierto más a vos, te tiene que haber contado más cosas, ¿no? Exactamente, que fue cuando ella me contó eso, que él venía tocándole los pechos desde hacía ya como 3 meses que venían pasando estas cosas. Y que ella no se animaba a hablar por el mismo miedo que tenía. Para que a mí no me pasara nada, ni a mí ni a su hermanito. Ella siempre quería protegernos a nosotros. Y yo le decía que ella podría haber hablado, si ella hubiera hablado capaz no hubiera pasado eso. Pero ella tenía miedo, dice. Ella no pensó que se pudiera llegar a hacer tanto daño. Que a ella le iban a hacer tanto daño. El violador. Sí. Sabes que así es la psicología del violador. Sí. Con el miedo, ¿no? Sí. Lo aprendiste. Sí. Y que es el perfil de violador, como usted dice, a mí muchos me decían, pero no te vas a dar cuenta hace 8 años que estás. No te das cuenta. Muchas veces yo jamás pensé que él pudiera llegar a hacer eso. Él era el mejor en su trabajo, no se metía con ningún vecino, no le gustaba tener deudas, no le gustaba nada. O sea, una persona, digamos, tipo ejemplar. Para mucho. Sin embargo, yo que había estado 8 años que creía conocerlo, jamás terminas de conocer a una persona. Porque yo jamás me esperé que él pudiera llegar a ser así con mis hijos. Él me ayudó a criar mis hijos porque mis 2 nenes más grandes no son hijos de él. Él me ayudó a criar mis hijos. Mi nena tenía 3 años y medio cuando yo me junté con él. Y mi otro nene tenía 1 año, iba a cumplir 1 año. Y después, bueno, la fueron ayudando a tu hija con contención psicológica. Sí. Volvió a la escuela. Sí. Y también recibí en ese entonces el apoyo de su maestra.
estaba apoyo de parte del colegio, sí recibimos, porque la maestra fue, le llevaba las tareas a la casa, le llevó cartas de sus compañeros que ella explicó medianamente a los nenes, porque ella estaba en quinto grado en ese entonces. Hasta donde se puede, le explicó a sus compañeros lo que había pasado. Y sus compañeritos, un alto así de cartas, le mandaban que no dejara la escuela, que la querían, que la esperaban. Mi hija tiene todas esas cartitas guardadas con dibujos y valió mucho eso para ella. Y el apoyo de sus maestras en ese entonces, un montón, que estuvieron ahí apoyándola. Sí, Claudia, si vos tuvieras que contar o decirle a otras mamás que han pasado por algo así, yo ese día que salí del juicio, lo primero que dije en medio era que a esas mamás que le crean a sus hijos. Que le crean a sus hijos, porque en una cosa así los niños no mienten. No solo a las mamás, sino por ahí algún vecino o algo que si te cuentan algo así o vos ves que está pasando algo, habla, no te calles, porque si no te convertís en cómplice de un violador. Se callen. Yo les decía a la mamá que por tener un hombre al lado no se calle. Siempre tenemos que elegir a nuestros hijos y protegerlos. Por sobre todas las cosas. Proteger a nuestros hijos. Y salir adelante se sale. Yo en ese entonces yo decía primero, ¿qué voy a hacer? O sea, cuando me pasó todo esto no sabía ni yo dónde estaba parada. Pero se sale adelante. Haces cosas y salí. Yo, gracias a Dios, estoy ahora con mis hijos y no, mis hijos no tendrán lujo, pero estamos bien y estamos en familia, que es lo principal. gracias, mamá, Gracias a vos. por haber escuchado a tu hija, por haberla escuchado.